Es necesario precisar que las ULEs o las ULFs municipales no determinan la calificación de pobreza o pobreza extrema o no pobre de un hogar. Ellos no, porque muchas veces muchos ciudadanos confunden ello, no piensan que los CISFO, las ULEs de los municipios provinciales o distritales, determinan si un hogar es pobre o no. No, ellos solamente recaban información, ellos solamente realizan el empadronamiento, ¿no? Ellos no dicen si un hogar es pobre o no es pobre, solamente toman todas las evidencias necesarias del hogar para así enviarlo esa información al DOF, y el DOF, la Dirección de Operaciones de Focalización, es la que determina si un hogar es pobre o no. ¿Con qué? Con la documentación, con las evidencias, con la información que envía el personal de CISFO. Eso es necesario siempre tenerlo en cuenta para orientar mejor a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, información que proporciona el CISFO. ¿Qué información se puede encontrar en el CISFO o en el Padrón General de Hogares? Elegibilidad. El CISFO identifica a los hogares o personas que son potenciales beneficiarios de programas sociales y de subsidios, ¿no? Identificación. El CISFO autentica la identificación de la persona consultando al RENIEC, ¿no es cierto? Muchas veces, si bien es cierto, el hogar puede presentarse con su copia de DNI o DNI al CISFO para solicitar su clasificación socioeconómica, el CISFO, por norma, siempre tiene que hacer el cruce de información, como es RENIEC, ¿no es cierto? Siempre, siempre. Eso es prácticamente una regla, ¿no? Bajo responsabilidad en las ULEs. Así se tenga la certeza de que los datos son correctos, siempre tienen que hacer cruce de información. Y asimismo la dirección, ¿no? Ubicación exacta del hogar, ¿no? En el DNI puede figurar una dirección distinta, pero la familia o que se persona al municipio o al realizar el empadronamiento se identifica otra dirección, entonces el personal de la ULA tiene que actualizar esa información en la dirección, ¿no? Que es muy importante al fin de cuentas para conocer la ubicación exacta de ese hogar, y asimismo si uno conoce la ubicación exacta del hogar, también conoce la situación socioeconómica de ese hogar. Obviamente los programas sociales también recurren a esa información, ¿no? Porque si, digamos, aparece una dirección desactualizada, entonces ello no permite que los programas sociales puedan realizar una correcta intervención a ese hogar. El CISFO también contribuye, ¿no es cierto?, al plan de incentivos, ¿no es cierto? Contribuye a ello, ¿no? Y ello contribuye ¿desde qué año? Desde el año 2010. Por ejemplo, en el 2010 se empezaba con la fase 1, ¿no? Registro de beneficiarios. Se tenía un registro de beneficiarios nada más, ¿no? Ya en el 2011, pues ya se iba mejorando mejor, conocido como la fase 2, en el que ya se tenía el Padrón General de Hogares, más conocido como el PGH, como dijimos, como el CISFO, ¿no? Y luego recién se establecía el registro de beneficiarios. Gran diferencia, ¿no? En el 2010 solo vemos que solo se tenía un registro de beneficiarios. Nada más, no se hacía ni un filtro ni nada. Por eso es que aún prevalece en estos tiempos que muchos programas o proyectos sociales tienen hogares, ¿no? Que muchas veces no cumplen con la condición porque fueron captados o afiliados en estos años, ¿no es cierto? Anteriores a estos años, a simple demanda, ¿no? Los convocaban como para cualquier reunión, como para cualquier trabajo, entonces cualquier persona se podía empadronar por un programa social, ¿no? Sin tomar en cuenta su condición socioeconómica. Y ello ya se iba mejorando en el año 2011, donde ya se tenía un padrón general de hogares, ¿no? Y recién según ese padrón general de hogares, se realizaba el registro de beneficiarios, potenciales beneficiarios, ¿no es cierto? En la fase 3, en el 2012, ya se realizaba ya las actividades de focalización, ¿no? Para lo cual ya el Padrón General de Hogares era una matriz, una data ya indispensable para realizar el registro de potenciales beneficiarios.
Muchas veces también se escucha, ¿no es cierto?, a los usuarios, a la población, que el municipio es el que determina qué familia ingresa o no ingresa a un programa social, lo cual es incorrecto, ¿no? Ellos solamente proporcionan la información que les proporciona, ¿no es cierto?, la Dirección de Operación de Focalización, es decir, las ULE solamente dan información, dan cuenta de la situación del hogar, si es pobre o no es pobre, de la información del Padrón General de Hogares. Ellos toman esta información del PGH, el Padrón General de Hogares, ¿no? De ahí le dicen si un hogar es pobre, pobre o no es pobre, ¿no es cierto? No es que ellos al hogar le han calificado o le han dicho que ¿no? Puede ser beneficiario o no de un programa social. No, no, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta también. Los ISOs, las ULES, no determinan si un hogar es apto o no para un programa social. Ellos solo informan la calificación del hogar nada más, ¿no? Los que deciden si un hogar es apto o no para un programa social son los mismos programas sociales, ¿no? Para ello, obviamente, toman la información que les proporciona el CISFO, ¿no es cierto?, a través del Padrón General de Hogares. Estrategias para la focalización de hogares, ¿no? Entonces, ahí vemos algunas estrategias, ¿no? Es necesario empadronar a los hogares pobres que no fueron incluidos en el barrio censal anterior. Este proceso se puede abordar de la manera siguiente, ahí vemos, ¿no es cierto? Como alternativa, uno se puede, a partir del registro de beneficiarios del programa Vaso de Leche, tomando ejemplo del programa Vaso de Leche, ¿no? O a partir de las manzanas que no fueron empadronadas en el barrio censal. O, como alternativa 3, en los empadronamientos a demanda, ¿no? Entonces, las ULES pueden realizar el empadronamiento bajo la opción del barrio censal, es decir, empadronar a todo un centro poblado, a todo un anexo o a toda una manzana, ¿no? O también pueden realizar empadronamiento a demanda, es decir, a solicitud de la población. Entonces, para ello, ¿qué actividades realizan? Empadronar a los beneficiarios del programa Vaso de Leche que no figuran en el PGH, ¿no? Porque muchos hogares que, por ejemplo, quieren estar en un programa social, no solo programas sociales del Estado, sino también programas de protección con el vaso de leche, recurren al municipio, ¿no? Y consultan, quiero ser beneficiario del programa Vaso de Leche, le dicen, o quiero ser beneficiario del programa Juntos, o de pensión, le dicen, ¿no? Entonces recurren a ello para consultar al municipio. El municipio obviamente ingresa su DNI de esa persona en la data del PGH, del CISFO, no aparece, no figura el hogar, ¿no? No aparece. ¿Qué hace la ULE? ¿No? Realiza el empadronamiento, pues, ¿no es cierto?, a demanda de ese hogar, ¿no? Porque si un hogar está solicitando su clasificación económica, entonces quiere decir que requiere, ¿no?, el apoyo de los programas de subsidio del Estado, para lo que obviamente parece todo su procedimiento que hemos mencionado, ¿no? Y asimismo vemos que también se realizan a partir de las manzanas, ¿no? Empadronar a los hogares de las manzanas no empadronadas en el barrio censal. No pueda que toda una manzana no aparezca en el PGH. ¿No? Para ello la ULE toma como muestra, basta que 5 o 6 hogares no estén, entonces ya se ve en la responsabilidad de realizar el barrio censal de empadronamiento a través de la opción del barrio censal, ¿no? O como dijimos, a través de el empadronamiento de demanda, es decir, a solicitud del ciudadano que requiere su clasificación. Entonces el requisito, ¿no es cierto? Vemos ahí, ¿no? Hay metas que deben cumplir las ULES, ¿no es cierto?, que deben tener sus hogares debidamente empadronados, ¿no? Realizando todo el trabajo operativo de empadronamiento a demanda o vacío censal. Asimismo, los ULES tienen que tener su cartografía digital, ¿no? Y como dijimos en el ejemplo anterior, identificar a qué manzanas, qué anexos, qué centros poblados falta empadronar, ¿no? Ellos deben tener identificado correctamente y actualizado, ¿no es cierto?, para que así puedan realizar sus trabajos de atención a esos lugares donde falta todavía hacer el empadronamiento.
Y asimismo vemos ahí la solicitud de los interesados, ¿no? Obviamente, como dijimos, el empadronamiento de demanda es por la solicitud de los interesados. El ciudadano o ciudadana se acerca y solicita su clasificación, ¿no es cierto? Y el empadronador del aula revisa el sistema del PGH, no lo ve en el sistema, entonces le realiza el empadronamiento a demanda. O también puede ser para actualizar, ¿no? Si un hogar dice que con tal miembro de hogar, con su hijo o hija, ya son mayores de edad, no vive con ellos, entonces requiere actualización del hogar, ¿no? Es decir, que tal vez ese familiar suyo ya pues ya tiene otro hogar, otra familia, entonces es necesario que se empadrone con su familia, ya no esté en el hogar de la familia que solicita la actualización. Empadronamiento de hogares, el programa Vaso Leche, ¿no? Como ejemplo, entonces dijimos que el Padrón General de Hogares, ¿no es cierto? Y hace cruce de información con la RENIEC, ¿no? Tomando como ejemplo de sus usuarios, ¿no? Un programa social, ¿no? Si el hogar tiene una condición de pobreza, entonces es apto para el programa Vaso de Leche, para cualquier programa social. Si el hogar, viendo el Padrón General de Hogares, tiene condiciones no pobre, entonces no es apto para un programa social. Si un hogar, en el Padrón General de Hogares, por ejemplo, esta señora Ríos Reyes Rosa, no tiene calificación ni de pobre extremo, entonces, es decir, no tiene calificación, entonces tampoco es apto para un programa social. Muchos hogares figuran así en el Padrón General de Hogares, ¿no? Uno ve la información en el hogar y en su espacio de calificación está en blanco. No dice si está como pobre extremo o no pobre, está en blanco. Entonces, ese hogar, pues seguramente requiere una actualización de la clasificación, para lo cual el hogar es el que tiene que tomar el interés, ¿no? Para que tenga su clasificación, ¿no? Porque si aparece en blanco su clasificación, entonces el CISO y todo programa social determina que ese hogar, pues, es no pobre, ¿no? Entonces, no califica para un programa o proyecto social. Vemos ahí la ficha socioeconómica, ¿no? Entonces, más o menos así es el padrón general de hogares como se ve, ¿no? Ya cuando se hace el consolidado, ¿no es cierto? En el que se puede ver niños con menores de 0 a 6 años, cantidad de madres gestantes, cantidad de madres lactantes, niños de 7 a 13 años, niños que tienen TBC, ancianos, todo eso en el padrón general también se puede filtrar, se puede ver, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá un niño TBCiano, ya. Queremos saber quién es ese niño. Vemos ahí, ¿no es cierto? Todos sus datos de ese niño. Su dirección, sus datos, y así sucesivamente, ¿no? Se puede ver. Eso nos permite ver el padrón general de hogares. Esa información. Muy aparte de ver su clasificación socioeconómica, podemos ver, ¿no? Cuántos niños menores de 6 años hay, cuántas madres gestantes, ¿no? Si ese señor es gestante o no, si ese niño es menor de 7 a 13 años o no, si es anciano, si es tebesiano, si es un discapacitado, si es un caso especial, ¿no? Por violencia familiar y otras situaciones, y así sucesivamente. Todo ello nos permite ver el padrón general de hogares del CISFO, obviamente actualizado, ¿no? Identificación de zonas pobres, no pobres. Entonces, como dijimos en el inicio, es recomendable que todos los CISFOs, las unidades locales de empadronamiento, puedan tener así identificado, ¿no? Por ejemplo, los rojos seguramente son hogares en los que hay incidencia de pobreza, ¿no? En toda esta manzana o en esta casa, ¿no? Y así sucesivamente. Y los amarillos seguramente son hogares que están en situación de pobre, digamos, ¿no? Y los hogares en verde seguramente son hogares que son no pobres, y así identificarlos, ¿no? Y obviamente que este croquis debe ser actualizado permanentemente, ¿no? Porque de pronto un hogar que es pobre puede pasar a la situación de rojo, que es pobre extremo. Entonces, con este mapa, pues, de identificación de zonas pobres no censadas, el CISFO va a hacer un trabajo más eficiente de focalización, ¿no? Y también le permite, pues, este croquis, si es que lo tiene así, identificar qué manzanas, qué zonas, qué barrios, qué anexos faltan empadronar, ¿no? Faltan empadronar, hacer el barrido. Si todo es una manzana, entonces tiene que ser un empadronamiento de barrido, es decir, empadronar a todos los que viven en esa manzana, ¿no? O tal vez solamente de esa manzana falta, pues, 2, 3 hogares empadronar, entonces hará
o igual el trabajo de empadronamiento a demanda, ¿no es cierto? Entonces, todo ese mapa le va a permitir identificar así, identificar plenamente la situación de pobreza y asimismo también la actualización de los hogares empadronados y no empadronados. Entonces, hablabas mucho de la ficha socioeconómica del hogar. Entonces, esta es la ficha socioeconómica del hogar más conocido como la FCU, ¿no? Entonces, esto lo utiliza el personal de las ULES, ¿no? Para hacer el empadronamiento del hogar que está solicitando su clasificación socioeconómica. Entonces vemos ahí, ¿no? Que esta ficha tiene, o sea, se acaba en esta ficha información importante, ¿no es cierto? Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, pues, se pide datos de departamento, provincia, distrito, centro poblado, núcleo urbano, ¿no es cierto? Si, ¿no? Si es un barrio, es un anexo, ¿no es cierto? Todo eso. Ubicación censal, ¿no? Nos permite ubicar la manzana, la vivienda, cuántos hogares hay en esa vivienda, número de hogares en esa vivienda, ¿no es cierto? La diferencia entre hogar y vivienda es la siguiente, ¿no? Claro, vivienda podemos identificarlo, ¿no es cierto?, en una manzana, pero dentro de esa vivienda puede haber uno o dos hogares, entonces el empadronamiento se realiza por hogar, ¿no es cierto? Tal vez en una misma vivienda viven, pues, la mamá con sus hijos y ya algún hijo mayor o hija mayor con su familia, entonces requiere un empadronamiento diferente, ¿no? Ahí se ponen, ¿no?, apellidos y nombres del informante, ¿no es cierto?, ahí en cada cuadro, ¿no? Normalmente esta ficha se llena con lápiz, ¿no? Las personas se acostumbran a llenarlo con lápiz. Ahí registran la dirección, en qué piso vive, en qué manzana, en qué lote, el teléfono de domicilio, ¿no? Y así ahí, luego ya pues ahí se registra el apellido, el nombre, datos del empadronador, nombres de la persona que supervisa, el jefe de brigada, ¿no? El revisor, el supervisor y así pues, todo personal que haya participado en el actividad de empadronamiento de ese hogar registra sus datos acá, con su DNI correspondiente, ¿no? Y acá vemos el número de visita también que se registra, ¿no? Si es la primera visita, la segunda visita, la tercera visita, donde se pone la fecha, día, mes, ¿no es cierto? ¿Con qué resultado, no es cierto? Si ha sido efectivo o no efectivo, con el código correspondiente. Y así sucesivamente. Y el resultado final, ¿no? Si ha visitado 3 veces, entonces, pues si en la tercera seguramente ha logrado encontrar el hogar, entonces le pone la fecha en la que ha completado la información, ¿no es cierto? Con los códigos que le indica acá. Completo, incompleto, ¿no? Rechazo, ausente, porque muchos hogares rechazan la información de empadronamiento, ¿no? Muchas veces solicitan, pero al momento de que el empadronador se apersona al hogar, rechazan, ¿no? O simplemente no están ausentes. O tal vez no se ha logrado completar toda la información. ¿Qué información? Esta información, ¿no? Entonces, el empadronador, cuando va de la ULE a hacer empadronamientos, registra este tipo de información, ¿no? Tipo de vivienda, qué material qué tipo de materiales son los techos de esa vivienda predominante, ¿no? Porque puede haber una parte por ejemplo, techo de calamina y otra parte de concreto, otro material. Entonces se ve cuál es el material predominante, como dicen, ¿no? ¿Es más techo de paja, es más techo de calamina o es más techo de concreto? Eso se registra. Abastecimiento de agua en la vivienda, ¿no? Y ahí se determina, ¿no? ¿Qué tipo de servicio de agua tiene? República dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y todo. Todo ello se saca información del hogar, ¿no? Del informante. ¿Qué bienes posee, no es cierto? Tal vez tiene un equipo de sonido, tiene un televisor, un DVD, una licuadora, un refrigerador, cocina a gas, teléfono fijo, plancha eléctrica, elevador, todos los bienes del hogar se registran, ¿no? Los que indica aquí, no los que no nos indica. Por ejemplo, acá no hay carro, ¿no? Bueno, si tiene carro o moto se registra en la ficha S100, ¿no? Ahí se le pregunta, ¿tienes carro? ¿Tienes moto? Inclusive se le pregunta, ¿cuánto es tu ingreso anual? ¿No? Pues mira, pues mi ingreso anual es 800, 1500, 2000, 2500.
¿no? Según de la información se registra. Si es un beneficiario en programa social, se debe incluir, ¿no es cierto?, la información del beneficio que está recibiendo. Si recibe del programa Juntos, por ejemplo, 200 soles, en la información socioeconómica de ingresos, se debe sumar eso, ¿no? Su vivienda, ¿no? Si es una vivienda alquilada, ¿no? El material predominante de los pisos, ¿no? Si es más tierra, si es más cemento, ¿qué material, ¿no? ¿Qué servicios higiénicos tiene, ¿no? Si su servicio higiénico es dentro de la vivienda, fuera de la vivienda. ¿El hogar tiene abastecimiento de electricidad ahora? Sí, no, eso se registra también, ¿no? Material predominante de las paredes exteriores, ¿no es cierto? Ello, no necesariamente vamos a preguntarle, ¿no? Sino eso se ve, ¿no es cierto? Una verificación ocular, está a nuestra vista si el hogar, si la vivienda de ese hogar es de un material ladrillo, piedra, adobe, concreto, madera, ¿no? Entonces, hay aquí información en esta ficha que no necesariamente se le tiene que preguntar al lugar, sino está a nuestra vista y a eso vamos registrando como material predominante de las paredes, o de los techos, o de los pisos, ¿no? Alumbrado público, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de alumbrado, no? Tal vez algunos se alumbran con electricidad o con otro, ¿no? Con vela y otro, ¿no? Como en las zonas rurales más que todo, ¿no? Se toma en cuenta ello. Asimismo, el combustible, ¿no? Tipo de combustible que utiliza el hogar para cocinar, ¿no? Es si utiliza electricidad, gas, carbón, leña, ¿no? Entonces se registra la información que se observa o que el hogar nos da. ¿Dónde registra esta información la ULE? En el hogar, ¿no? Al visitar el hogar. Entonces ahí, en esta parte de la ficha socioeconómica del hogar, el empadronador registra los datos, ¿no es cierto?, de los miembros del hogar. Empezando por el jefe de hogar, ¿no? Es decir, primero va nombre del papá, nombre de la mamá, luego de los hijos, ¿no es cierto?, según edad, de menor a mayor. Siempre se da prioridad al hijo menor al momento de empadronar, ¿no? Se termina en los hijos menores. ¿A quiénes se empadrona? A los miembros del hogar que realmente vivan en el hogar, que tengan permanencia de residencia en el hogar. Si un componente o miembro de hogar se fue de ese hogar ya por lo menos de 3 meses o 6 meses, ya no se le empadrona, ¿no es cierto? Ya no se le empadrona. Salvo información diferente del hogar, ¿no? O del jefe de hogar, que puede decir que tal vez el hogar o el miembro de hogar se ha ido por motivos de estudio temporal o por motivos de negocio temporal, entonces sí se le puede incluir, pero si no se informa, si se recibe información de que un miembro de hogar se ha ido definitivamente, entonces ya no se le incluye, ya no se le hace el empadronamiento. Y ahí vamos registrando, ¿no? Si cada miembro de hogar tiene si sabe leer y escribir, su nivel educativo, qué tipo de seguro tiene, ¿no? Cuál es su ocupación actual, si recibe algún programa social de cada uno de ellos se va registrando. Según los códigos que nos van pidiendo aquí, ¿no? En la parte acá de abajo se pide ese tipo de información, ¿no? Por código se llena la burbuja. Este es el formato S100, ¿no? Y que habíamos mencionado, ¿no? Que utilizan a los municipios, ¿no? Aquí es que en este formato es que los municipios recepcionan la solicitud de clasificaciones económicas del hogar, ¿no? En este formato, ¿no? Un hogar se persona al municipio y la ULE le atiende con este formato, en el que le toma los datos, ¿no? Al titular que está personándose, ¿no? Entonces ahí vemos que les realiza o les registra información a medida que le va entrevistando, ¿no? ¿Qué fecha le realiza la información? Su DNI, todos sus apellidos completos, ¿no es cierto? Y aquí le va llenando, ¿no es cierto? Los datos de los componentes del hogar, ¿no es cierto? Uno les pide, ¿no? El nombre del número de DNI, los apellidos paternos, maternos, ¿no es cierto? Y así toda la información que le pide esta ficha, ¿no? Y asimismo la referencia de ubicación de la vivienda, ¿no es cierto? Su dirección, ¿no? Si tiene número o no, y todo ello, ¿no? Y también el día del responsable de CISO determina, ¿no? El ubiceo del hogar, ya si es postdistrito, si es centro poblado, es en la provincia.
Bueno, acá vemos la información que le piden, ¿no? Si tiene vehículos motorizados. Entonces pueden decir, ¿no? Si tengo carro o moto, entonces desde que le pregunta cuántos carros tienes o cuántas motos tienes, entonces le va registrando según lo que le brinda información el solicitante, ¿no? Si uno o dos y todo ello. Vemos acá que le ha registrado, como dijimos, la información anual, ¿no? Le pregunta al año cuánto ingreso tienes en total, el hogar, ¿no? Todo el hogar, no solamente es por miembro de hogar, sino información económica de ingresos del hogar. Al año cuánto es, 3.000, 2.000, cuánto, ¿no? Y al final le hace firmar. Y al final firma también el patrocinador. Entonces, esta ficha, S100 más la FCU, más los documentos y toda la información que tenga, es que se remite al MIRIS, ¿no es cierto? A la DOF, para que se determine su clasificación socioeconómica. Aquí inclusive le preguntan, ¿no? Si tiene algún servicio eléctrico. Toda esta información que le ha dado en un inicio en la S100, el hogar, el empadronador le verifica con la ficha socioeconómica, con la FCU, ya visitándole al hogar, ¿no es cierto? Corrobora la información que le ha dado al inicio en esta ficha. Entonces, ¿cómo es que opera el sistema de focalización de hogares? ¿No? Opera a través de dos unidades, ¿no? A través de la unidad central de focalización que se encuentra en la sede, en Lima, más que todo, lo que le llaman la sede central, ¿no? En el que maneja a través de las diversas unidades como la TOF, ¿no es cierto? Que les brindan asistencia técnica, proponen, mejoran la operativa del CISFO, ¿no? Brindan asistencia técnica a los gobiernos locales a través de las ULES y asimismo la unidad local de focalización, que nos vamos a centrar rápidamente en ello. ¿Qué son las unidades centrales de focalización, que es la sede central? Son órganos que se encargan, ¿no? de actualizar el padrón general de hogares, brindan asistencia técnica a las unidades locales de focalización a nivel nacional, es decir, a los municipios. Es su trabajo principal de la UCF. ¿Qué son las ULFs? Las unidades locales, como dice, de focalización que se encuentran en los municipios. Ellos se encargan de qué, de planificar, conducir, ejecutar el empadronamiento a demanda de los hogares de su jurisdicción, aplicando la FCU, garantizando la calidad y la veracidad de la información recogida y remitida a la unidad central de focalización. Esa es la ULF, ¿no? Más conocido como las ULES, ¿no? O el CISO también le conocen, ¿no? Es lo mismo, son CISOs locales. Funciones de las unidades locales de focalización, o de las ULES o de los CISOs, como le llamamos. Entonces, las funciones de las ULES realizan estas funciones principales, ¿no? Realizan función de planificación, atención al ciudadano, difusión, empadronamiento, digitación y envío de información en custodia de los formatos de las fichas socioeconómicas únicas. En la etapa de planificación, ¿qué cosas hacen las ULES, no? Identifican resultados y metas para el empadronamiento que van a realizar, ya sea en el ámbito distrital y asimismo formulan sus actividades correspondientes, ¿no? Identifican necesidades de fortalecimiento institucional, difusión y empadronamiento. Formulan su plan de trabajo, monitorean, supervisan y evalúan su plan de trabajo. En la etapa de planificación, ¿no es cierto? Recogen información, definen objetivos, identifican actividades y estrategias, ¿no? Realizando varias subactividades, ¿no? Por ejemplo, ellos recogen información sobre cuál es la capacidad de mi municipalidad para poder empadronar, ¿no? Se hacen ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuánto debe ser mi población del CISFO? ¿No? De esa forma se planifican, se anticipan, ¿no es cierto? ¿Qué información necesito para poder formular el plan? ¿No? ¿Cómo definen sus objetivos? ¿Qué deseo lograr con relación a la situación que se desea cambiar? ¿Mi ULF está funcionando? ¿Mi población conoce el CISFO? ¿Está empadronada? Muchas veces los programas sociales preguntan, ¿no?, a los usuarios, ¿sabes dónde ir si tu clasificación socioeconómica se vence? Algunos hogares dicen, no, no lo sé. Algunos dicen, no, tengo que llamar a Lima. Algunos dicen, no, tengo que ir al gobierno regional. Algunos hogares aciertan y dicen, no, tengo que ir al municipio. Efectivamente, tienen que ir a su municipio. Identifican estrategias y actividades, ¿no? En el que ellos se preguntan y dicen, ¿qué acciones debo realizar y cómo debo realizarlas?
mejorar mi UDF, difundir a la población el del CISFO, atención a mi población, difusión, empadronamiento, digitación, envío de información. Entonces las ULEs tienen que hacer todos los modos posibles de llegar a todos los lugares donde hay demanda, es decir, donde hay incidencia de pobreza, hacerse conocer, ¿no? Informar a la población qué trabajo realizan, ¿no? ¿Cuál es su trabajo con ellos, con la población vulnerable? ¿No? Indicarles, ¿no? ¿Qué cosas ellos realizan? ¿Qué trámites pueden realizar? ¿No? Sobre todo informarles que ellos pueden utilizar el Padrón General de Hogares para darles su clasificación socioeconómica, ¿no? Y de paso orientarles que ellos brindan información sobre la calificación socioeconómica, no determinan eso, ¿no? Porque mucho, como dijimos, muchos hogares, obviamente pues indican que informan o tienen conocimiento de que las ULES pues les declaran como pobres, o como no pobres, lo cual es incorrecto. Entonces, las ULES deben cumplir una función importante de orientar mejor a la población sobre cuál realmente es su función con ellos. Definen resultados y metas, formulan su cronograma, ¿no es cierto? Atención al ciudadano, entonces, ¿no? Que ellos brindan información y orientación sobre el funcionamiento del sismo, ¿no? Ahí deben aprovechar, ¿no es cierto? Cómo es su trabajo, qué trabajos realizan, qué cosas no realizan también, ¿no? Asimismo, los procedimientos vinculados al empadronamiento. Deben orientar a los hogares qué requisitos tienen que llevar para empadronarse, ¿no? Para que así un hogar, por ejemplo, de un centro poblado, vaya al municipio sin ningún requisito y pues sea en vano su presencia, ¿no? Entonces, en atención al ciudadano, los CISFOS tienen que informar a la población qué requisitos se requiere para solicitar la clasificación socioeconómica y asimismo para actualizar los datos de su hogar. Asimismo, orientar e informar, gestionar solicitudes. Es su función principal en la parte de atención al ciudadano, ¿no? En el que brindan al ciudadano la información relacionada al CISO y el proceso de empadronamiento. Orientan al ciudadano sobre los procedimientos a seguir en función de sus necesidades. Y en la gestión de solicitudes, verifican la clasificación de hogar, reclasifican, es decir, un hogar no puede estar conforme tal vez con la clasificación de no pobre que le ha dado un hogar, ¿no? Entonces el hogar puede solicitar su reevaluación o su nueva evaluación, para lo cual ya el CISO le indica, ¿no? Fecha de visita y la presentación de los documentos, o la rectificación o la corrección de la información que le haya dado el hogar, ¿no? Corrección de datos, ¿no? Eso realiza también la ULE. Constancias de empadronamiento, ¿no? Muchos programas sociales dicen, ¿no? Tráeme tu ficha del CISO de tu municipio. Entonces, ellos tienen, el hogar interesado en un programa social tiene que recurrir al municipio a pedir su clasificación socioeconómica, una constancia de que está empadronado y tiene su clasificación. Entonces, cuando el CISFO realiza la atención al ciudadano, utiliza ese tipo de formato que obviamente tiene mejores constantes, ¿no? El registro de atención al ciudadano, en el que determinan cuántos ciudadanos se han apersonado a la ULE y qué tipo de servicio han solicitado. Entonces, las ULEs registran la atención al ciudadano en este formato. Asimismo, es importante que las ULEs realicen la difusión, ¿no? Que consiste en la difusión de estrategias comunicacionales, ¿no? Ya se utilizan afiches, volantes, utilizan medios radiales, si fuera posible medios televisivos, ¿no? Para lo cual tienen que adecuar información, material de difusión de eso en su ámbito, ¿no? Coordinar acciones de difusión con actores locales, ¿no? Solos no la van a poder hacer, por eso ellos, obviamente los CISFOs, se sostienen, ¿no? Coordinan, hacen un trabajo articulado con los programas sociales, en el que los programas sociales también, obviamente, los trabajadores de programas sociales están capacitados en su mayoría para brindar atención sobre el trabajo que realiza el CISFO, ¿no? Asimismo, distribuir material informativo del CISFO, ¿no? Es importante que ellos realicen materiales informativos, educativos sobre el trabajo que realizan, ¿no? Asimismo, actividad y difusión, vemos ahí, ¿no? Van a una zona y realizan un taller de capacitación, ¿no? Elaboran y difusión material. Junto con la población elaboran material, ¿no? O con la sociedad civil, donde intervienen, realizan el material informativo. Articula con organizaciones de base, instituciones y actores sociales, ¿no? Entonces, de esa forma ellos deben realizar su difusión, ¿no? Trabajo de articulación, de coordinación, para realizar una mejor difusión, para llegar mejor a la población. Entonces, en el segundo semestre de 2000, las acciones de difusión se enfocan en los siguientes aspectos, ¿no? Es decir, las actividades de difusión también están debidamente alineadas, ¿no es cierto?
¿Qué actividades de difusión deben realizar ellos? Trabajos de implementación, de difusión, de coordinación, ¿no es cierto? ¿De qué? De recomendaciones, ¿no? Difundir en organizaciones de base y distritales las reuniones comunales, ¿no es cierto? De los mensajes elaborados, ¿no? Ellos en las reuniones, cualquier reunión que haya en la población, ellos deben aprovechar para participar, ¿no? Tal vez hay intervención en la reunión de un programa social, entonces ellos pueden aprovechar para informar, para reforzar, ¿no? Sobre su trabajo que realizan. Normalmente eso sí lo realizan algunos hijos, ¿no? Siempre donde están los programas sociales están ahí. Más que todo en los procesos de afiliación, ¿no es cierto? Participan ahí los hijos. El trabajo importante, ¿no? Que es otra función, que es el empadronamiento, ¿no? Donde ellos visitan al hogar, como vemos en el ejemplo, para recolectar información de las viviendas, de los hogares, ¿no? Y aplican en el hogar la ficha socioeconómica, la FCU. En el que en la actividad de empadronamiento programan, ¿no es cierto?, salidas, ¿no? Aplican la ficha socioeconómica, verifican el proceso de aplicación de la ficha socioeconómica. Así nos realizan el trabajo de empadronamiento. Entonces, empadronamiento por barrido, ¿no? Entonces dijimos que el empadronamiento por barrido, ¿no? Consiste en la aplicación de la ficha socioeconómica a la totalidad de hogares, ¿no? En las zonas de empadronamiento priorizadas. ¿A causa de que puede ser necesario un barrio cuando en los empadronamientos de vivienda que realiza la INEI hayan quedado brechas? Entonces los CISFO, a través de las ULAs, tienen que realizar ese barrido para completar el empadronamiento, para que así toda esa población pueda tener su clasificación socioeconómica. El empadronamiento de demanda, como dijimos, ¿no? Los realizan a solicitud de la población interesada. Entonces, vemos el ejemplo de empadronamiento a demanda, ¿no? De los 10 hogares, solamente uno puede estar interesado, los demás no, tal vez. Pero en el vacío se realiza toditos el empadronamiento. Entonces, vemos que la actividad de empadronamiento se realiza de manera permanente, ¿no? Para actualizar los datos del hogar. Una vez realizado todo ese trabajo, ellos les realizan el trabajo de digitación, ¿no? Envío de información y custodia de las FCUs. Ellos que realizan, ¿qué tipo de actividad ahí? Consiste en la verificación de la calidad del registro de las fichas económicas, ¿no? Verifican la calidad de información que han levantado en las fichas económicas antes de enviarlas, ¿no? La generación de una base de datos, ¿no? De la información recabada para su envío a la unidad central de focalización. De ser el caso, ¿no? Cuentan con aplicativos, ¿no? La mayoría de los municipios cuentan con aplicativos, ¿no? Donde ellos registran la información que han levantado en las fichas FCU, en las fichas S100, ¿no? Los cuales también los remiten a la DOF, a la Dirección de Operaciones de Focalización, ¿no? Entonces, en el trabajo de digitación, ¿qué cosas deben realizar los responsables de la ULE, ¿no? ¿Qué deben verificar en el trabajo de digitación? Que la ficha socioeconómica esté con datos completos, que la información haya sido debidamente verificada y que haya consistencia en la información, ¿no? Por ejemplo, si en la S100 el hogar ha informado que, por ejemplo, no tiene agua, pero con la ficha FCU el empadronador ha visitado al hogar y ve que sí, que el hogar sí tiene agua, entonces esa información debe ser consistente en ambas fichas, por ejemplo. O que el hogar tal vez haya dicho, el techo de mi casa es de calamina, pero pero el empadronador va a la ULE y verifica que el hogar tiene, pues, techo predominante de material noble. Entonces, tiene que actualizar esa información, ¿no? Para que esa información esté, pues, consistente en ambas fichas, en todo documento. No debe haber contradicción, lo cual puede perjudicar que se realice una correcta determinación de la clasificación socioeconómica de ese hogar. Una vez que ya tiene la información con control de calidad y todo, entonces se realiza el envío de información, ¿no? Para el envío de información, la data TGH debe ser enviada a la unidad central de focalización una vez al mes. Es decir, cada mes las unidades deben enviar información actualizada del Padrón General de Hogares de su jurisdicción, ¿no? Pueden enviarlo, ¿no? Ellos envían por diferentes medios, ¿no? A través de vía correo generalmente, ¿no? O mediante un oficio dirigido a la Coordinación General de la UCF adjuntando un signo. Eso es siempre cuando lo soliciten, ¿no? Muchas veces les piden solamente que lo envíen
correo, ¿no? O también a veces les requieren que les envíen, pues así, con CD, con informe, con oficio, que normalmente se realiza, piden normalmente, ¿no? Así. Y los municipios, las UNES ya saben que deben enviar así, ¿no? Lo cual debe ser correctamente así como dice, ¿no? Pueden enviar tal vez como oficio y todo, pero tal vez lo están enviando sin un sí, entonces esa información se va a retrasar en su trámite porque está incompleta. Las contratas de empadronamiento físico deben ser remitidas a las USF cada 6 meses, ¿no? En el caso de municipios provinciales y cada 3 meses en el caso de municipios. Entonces, hay plazos establecidos para enviar las contratas de empadronamiento físico, ¿no? Que deben ser remitidas a la unidad central de focalización. En el que determina, ¿no? En el que informa a las ULES a cuántos hogares han empadronado, ¿no? Y cuántos hogares han sido empadronados en la situación de completos, incompletos, o han tenido rechazados. Todo ello informa, ¿no? Y deben enviar una constancia física. Y una vez que ya realicen toda esa actividad, realicen el archivo de esa información, ¿no? De ser necesario, porque muchas veces les piden toda esta información que la envíen en físico. Pero si no fuera el caso, las ULES, una vez ingresada toda la información de las fichas, ¿no? Archivan la documentación física, las fichas físicas, ¿no? Todas ellas bajo los criterios de responsabilidad, ¿no? Y confidencialidad que está a cargo de la unidad local de focalización. Bueno, ellos recaban o guardan, archivan esa información en estas fichas, ¿no? En los archivadores, debidamente ordenada, clasificada, tal como les indica su norma. Asimismo, se recomienda tener una copia de respaldo de la carpeta data y los archivos PGH generados, ¿no? Es obligatorio que ellos tengan esa información de PGH de su jurisdicción, una carpeta o un backup que le llaman, ¿no? También, o una carpeta data, con todos los archivos generados, por si pasa algún tipo de imprevisto, ¿no? Esto debe estar adjuntado, esta carpeta data o este backup, en el archivo donde van a guardar toda esta información física. Muy bien, entonces con esto hemos terminado, esperando que haya sido de utilidad a todos los participantes la información que les hemos brindado. Gracias. Bueno, tenemos acá algunas preguntas, ¿no? Y por ejemplo, tenemos aquí, invitar a los participantes que están siguiendo esto, ¿no? Este curso. Tenemos 4 preguntas, ¿no? Que siempre hacemos al final de cada intervención. La primera pregunta es, ¿no? ¿Con qué finalidad fue creado el CISFO? Vemos ahí, para determinar la CC de los hogares, para implementar el plan de incentivos, para focalizar a beneficiarios de programas sociales, para mejorar la equidad y eficiencia en la ejecución de recursos públicos en beneficio de las poblaciones priorizadas o ninguna de las anteriores. Entonces, ahí lanzamos la pregunta, ¿no? Para que los participantes puedan tentar alguna respuesta, ¿no? Es la A, la B, la C, la D o la E. Como segunda pregunta tenemos, ¿es la medida de bienestar del hogar pobre, pobre extremo, no pobre? Y tiene una vigencia de 3 años. A, reporta indicadores de pobreza. B, generación de base de datos. C, clasificaciones económicas C. D, padrón general de hogares PGH. E, variables e indicadores de pobreza. Entonces, también los invito a responder estas preguntas, ¿no? A través del chat que seguramente ahí está implementado. Como tercera pregunta tenemos, ¿es un actor del CISFO? Autoridades de los gobiernos regionales, locales. B, Padrón General de Hogares PGH. C, el responsable de programas sociales. D, la Defensoría del Pueblo. E, la Oficina de Enlace de MIDES. Bien, entonces también ahí tenemos otra pregunta referida al tema que hemos desarrollado, ¿no? Que es un actor del CISFO. Uno de ellos es el actor del CISFO, como mencionamos, ¿no? Y nuestra última cuarta pregunta son funciones que la ULF o unidad local de focalización debe desarrollar para la focalización de hogares.
¿Qué funciones realiza la ULF? ¿No es cierto? Empadronamiento, A, ¿no es cierto? Empadronamiento, digitación, envío de información. B, recoger información, definir objetivos. C, determinar la clasificación económica de los hogares. D, brindar asistencia técnica a las ULF distritales. E, elaborar el padrón de hogares beneficiarios para un programa social. Entonces, esas son las preguntas que los invitamos a responder a través de los chats correspondientes. No sé si se encontrará ahí este amigo que me estaba atendiendo ahí, por favor. Bien, licenciado, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Vamos a compartir aquí el banner, ¿no? Para todos los que han estado preguntando también por las redes sociales. Sistema de focalización de hogares SISFO, ¿no? Con el licenciado Luis Carrasco. Recuerden también que mañana también tenemos una sesión con el licenciado Luis Carrasco. Pueden ver la programación del curso en nuestra página de Facebook. Estamos como ENCAP, ¿no? La Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Mañana también estaremos transmitiendo en vivo por nuestra plataforma aquí en Facebook. Licenciado Luis, muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana. Bien, muchas gracias, señor Santana, y también a ENCAF. Gracias por la oportunidad y también gracias a los participantes. Entonces nos vemos con un curso similar el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Genial. Muchas gracias, licenciado. Bien, vamos a pasar rapidito también al tema de la certificación que nos vienen preguntando. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A dónde tengo que escribir? ¿No? ¿Cómo es el envío? Todos los detalles. Bien, para poder certificarte en el curso del día de hoy, debes, en primer lugar, de escribirnos al 951-428-884, ¿ya? A través del WhatsApp. Escríbenos y luego te vamos a brindar información sobre la certificación digital o el certificado físico. Tenemos dos opciones para que puedas certificarte, ¿no? Algunas diferencias, se recuerda que el certificado digital se te envía al correo con todos los materiales y de igual manera el video para que puedas descargar. En el certificado físico también se te adjunta todos los materiales, también se te adjunta el certificado digital y además se te hace el envío del certificado original a tu ciudad por encomienda, ¿no? A través de Cruz del Sur, a través de Olva. Estamos realizando los envíos de manera diaria a todos los departamentos y ciudades, ¿ya? Entonces ahí está la información para el envío. De igual manera, estamos trabajando aquí en Perú con los principales bancos, BBVA, BCP, Interbank, los aplicativos Yape, Plin, ¿no? Y ya por interno también te estarán enviando los números de cuenta, los precios del certificado digital o físico, para que tú elijas la mejor opción, ¿ya? Importante que la certificación es válido para las convocatorias a nivel nacional. Puedes presentarte a las diferentes convocatorias. Todos los certificados vienen con código QR para que puedan validar mucho más rápido la institución donde te presentes o las instituciones, ¿no? Puedes presentarte a diferentes instituciones. Bien, muchas gracias. Ya saben, cualquier consulta adicional también nos pueden llamar de lunes a viernes en horario de oficina. Ahí está, al 951-428-884. Estamos atendiendo por WhatsApp, por Telegram y también vía llamadas telefónicas. Eso ha sido todo el día de hoy. Antes de finalizar, compartimos una vez más el curso del día de hoy. Ahí está. Sistema de focalización de hogares SISFO. Hemos estado con el licenciado Luis Carrasco, ¿ya? Recuerda que en CAP viene realizando cursos de lunes a viernes. Conéctate a nuestra página. Ahí vas a poder ver toda la programación de los cursos en vivo. Bien, muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana.